Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos al programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Mujeres en Sintonía. Este capítulo se llama La trata de mujeres en Chile existe. Soy Antonia del Solar y hoy día me encuentro junto a mi compañera Isadora Castillo. ¿Cómo estás, Isadora? Hola, Anto, yo bien, contenta de poder estar nuevamente aquí en Mujeres en Sintonía. También saludar a todas las personas que están viéndonos ahora en vivo a través del Twitter de Mujeres Red y por el Facebook que lleva el mismo nombre de la organización, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así es, bueno, ahí nos pueden hacer comentarios, preguntas, aportes, nosotras vamos a estar súper pendientes, así que no duden en escribirnos. También les contamos que posteriormente este capítulo queda guardado en las plataformas de la red chilena, en Spotify, en Evox, en YouTube. Así que buscan Mujeres en Sintonía o Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en esas plataformas y van a poder encontrar este capítulo, así como los más de 70 capítulos que ya lleva este programa a lo largo del tiempo. Y también recordarles que posteriormente este episodio se puede escuchar en la radio JGM los viernes a las 4:30 de la tarde y los martes a las 10 por Radio Comunitaria Extremo. Bueno, les contamos que en el capítulo de hoy, en Mujeres en Sintonía de este miércoles, entrevistaremos en el segundo bloque a Camila Mondaca Luman, feminista integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales. Junto a Camila hablaremos sobre el tema de la trata con fines de explotación sexual y laboral, cómo opera en Chile y qué se conoce sobre esta manifestación de violencia patriarcal, racista y capitalista en Chile. Así es, eso para el segundo bloque. Y en el primer bloque vamos a estar hablando de distintos temas. Uno de ellos es lo que fue el 25 de noviembre, día que hace poquito pasó, ¿verdad? El jueves pasado. ¿Qué pasó ese día, que es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres? Una fecha histórica instaurada por las feministas en 1981 durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Se escoge esta fecha en memoria de las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Es súper importante hacer esa mención histórica porque muchas veces las personas piensan que eh, empezamos a conmemorar esta fecha a partir de que la ONU nombró esta fecha, pero eso escapa un poco de la verdad porque fuimos las feministas las que instauraron este día. Exacto, Anto. Es muy importante relevar la acción organizada de las feministas, que no desaparezca de la historia. Y bueno, y como todos los años, el jueves pasado las colectivas y organizaciones feministas que integramos la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convocamos a manifestarnos por una vida libre de violencia, a lo cual se sumaron mujeres de 75 territorios a lo largo del país, bajo la consigna Somos más, ni un paso atrás. Así es. Bueno, el llamado se dio ante la urgencia de enfrentar con más fuerza y convicción el escenario electoral en el que nos encontramos. eh, y de hecho la consigna principal fue no daremos ningún paso atrás. Esto ante la amenaza de la ultraderecha, de los sectores antimujeres y del fascismo que atenta contra la autonomía y libertad de mujeres y disidencias, así como también de personas migrantes, de personas negras o de otras latitudes. Así que eh, nosotras estamos organizándonos para mostrar nuestro, nuestra resistencia ante esa amenaza y por lo tanto, como les decíamos recién, somos más, no damos ni un paso atrás. Fue la consigna principal que unió las movilizaciones de estos más de 75 territorios a lo largo del país. Claro, y además este día no solo marchamos, también hubo otro hito relevante en relación a la Convención Constitucional,
que las feministas dentro de la convención presentaron la primera iniciativa constituyente feminista, firmada por 16 convencionales y adherida por otras 24, además de contar con el apoyo de más de 200 organizaciones sociales y feministas. Esta norma es muy importante porque va a ser la que comprometa al Estado a reconocer el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, niñas y disidencias sexuales. Exactamente, y específicamente la norma indica que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, niñas y disidencias, sin discriminación, sea esta cometida por particulares, por el Estado, por sus agentes o integrantes. Y también, por supuesto, de prevenir la violencia, que eso lo decíamos recién, pero que cabe decir como prevenir y promover, no solamente cuando en el fondo la violencia ya está realizada, sino que cómo hacemos para que menos actos de violencia sucedan. Claro, también para que sepan, bueno, esta es una de las dos formas en que se pueden presentar iniciativas de norma a la Convención Constituyente y que luego será discutido dentro de la Convención si es que estos contenidos serán o no incluidos en la nueva Constitución. Y por ello, nosotras también vamos a levantar una iniciativa popular de norma o iniciativa popular constituyente, que es lo que permite a organizaciones y movimientos sociales proponer contenidos dentro de la constituyente. Esta es una iniciativa que estamos preparando junto a la coordinadora 8 de marzo, y a lo que también se sumarán otras colectivas y organizaciones feministas. Y es importante que esto lo sepan porque la validación de este tipo de iniciativas requiere de 15.000 firmas en al menos 4 regiones del país. Entonces, les vamos también a estar informando de los procesos de esta iniciativa popular constituyente para que todas, todos y todes puedan firmar la iniciativa y que finalmente esta también sea discutida dentro de la Constitución cuando se hable de este tema, ¿no? Sí, por supuesto, así como decía Isa, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo convocaremos prontamente un proceso para elaborar esta iniciativa popular constituyente, así que muy atentos a nuestras redes sociales, a las convocatorias que se vayan levantando, porque finalmente las organizaciones feministas y de disidencia que quieran hacerse parte de este proceso y que están escuchando este programa, estén atentis, porque vamos a estar prontamente comunicando de qué manera se puede participar y apoyar en esta importante iniciativa popular. Porque recordemos, o sea, algo que yo creo que las organizaciones sociales, los movimientos sociales les interesa de la convención es que no sea un espacio lejano a los movimientos sociales, a las organizaciones, a los pueblos, ¿verdad? Entonces son muy importantes estas iniciativas para que esa participación sea explícita y para que estos contenidos, estas experiencias que tenemos desde las organizaciones sociales quede plasmada y se vea reflejada posteriormente en, me carga decirlo así, pero en la Carta Magna, como que no se me ocurrió eso. Sí, pero bueno, muy importante lo que dice la Anto, que sea también una forma de plasmar la lucha histórica que muchas organizaciones han dado, bueno, no solo en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, sino que también en otras temáticas, ¿no? También van a haber otras iniciativas que se van a levantar desde sectores populares, desde organizaciones sociales, así que ahí para que vayan estando atentas. Y bueno, en otros temas, como todas las semanas, hoy abordaremos uno de los nuevos mensajes de la versión 2021 de la campaña Cuidado, el machismo mata. Esta vez será el afiche que dice: las niñas no se prostituyen, son explotadas sexualmente. Para esto escucharemos un audio de las compañeras de la colectiva Resueltas del Valle, desde la provincia del Huasco, región de Atacama, en la voz de Patricia Pineda, una de sus integrantes. Bueno, vamos a Sí, vamos a escucharlo reproducir. ahora. 1, 2, 3. Hola, desde la colectiva Resueltas del Valle, la frase "las niñas no se prostituyen, son explotadas sexualmente" nos lleva a la memoria de nuestro Valle del Huasco, que en el año 2015 sale a la luz la noticia de que fue detectado una red de explotación sexual infantil en una residencia de Sename llamada Maravilla, en Freirina. Este hecho no solo nos indigna, sino que también deja al descubierto la cultura de la violación
que existe en este territorio sobre la vulnerabilidad y violencia machista patriarcal que vivencia la niñez, adolescencia y mujeres. Fueron 2 años de investigación, solo 3 hombres condenados con cárcel de 12 integrantes que fueron procesados por ser actores de los hechos. Lo más que nos duele es haber visto una comunidad organizada para expulsar de la comuna a la residencia de Sename por considerarla una amenaza para los vecinos. Bueno, ahí escuchábamos a Patricia. Patricia, como decía Isadora recién, es parte de Resueltas del Valle, una organización, una colectiva feminista en la provincia del Huasco, y nos contaba sobre esta situación que se dio en 2015 y que la investigación duró hasta 2017, donde niñas de Sename fueron explotadas sexualmente por otros integrantes de esa comunidad y cómo reaccionó la comunidad. Es súper importante. Por supuesto que este afiche, las niñas no se prostituyen, son abusadas sexualmente, no apuntan exclusivamente a esta situación, sino que esta situación se da en diversas latitudes, en diversos territorios, de distintas maneras, con distintas niñas también, pero que da cuenta de cómo este sentido común está tan instaurado, este sentido común patriarcal, que a quien se responsabiliza son justamente a niñas, en este caso además viven en un contexto de mayor vulneración, de mayor vulnerabilidad, en vez de pensar, hey, los adultos responsables son otros. O sea, y ahí también yo creo que hablábamos con la Isa hace un rato, como del peso del lenguaje. Hace mucho tiempo, desde organizaciones contra el abuso sexual infantil o desde organizaciones feministas, se está tratando de problematizar cuando se habla de prostitución infantil, porque como si hubiese ahí un consentimiento libre de esas personas que son menores de edad para vincularse con mayores de edad y en una relación sexual que es a través de algún pago, coerción, amenaza, etc. Y la verdad es que por eso nos parece importante hacer el alcance de que llamarle prostitución infantil es naturalizar esas relaciones desiguales, y por eso es tan importante hablar de explotación sexual infantil cuando se refiere a niñas, niños y adolescentes. Claro, y no solamente en términos como monetarios, también siempre como hay una diferencia de trayectorias de vida, de experiencia, la persona adulta tiene un poder sobre la niña en el que puede coercionarla, en que puede someterla para que haga, para que haga lo que él o ella quiera. Creo que también hemos visto mucho en las noticias situaciones en que dicen que una niña se escapó con un hombre, que una niña se enamoró de un hombre, que era pareja de un hombre, y eso no puede ser, no es así, porque hay una relación jerárquica, no hay una relación, no hay un consentimiento de parte de la niña. Entonces es necesario entender eso para que dejemos de que la culpa recaiga sobre las niñas y empecemos a responsabilizar a los adultos que realizan este tipo de abusos. Por supuesto, además que, como decíamos, ese sentido común está tan asentado que incluso los medios de comunicación, hasta el día de hoy, podemos ver que cuando, no sé, por ejemplo, una niña no es encontrada por su familia, después se dan cuenta que apareció una semana después con un hombre que, no sé, la niña tiene 14 años, un hombre de 45 años, 30 años, en no sé dónde, y los medios de comunicación cubren así, poniendo titulares como niña se escapó con su pololo a la playa. Es como, a ver, pero fijémonos cuáles son justamente las relaciones de jerarquía de poder que mencionaba Isadora. Dejemos de naturalizar esas situaciones. Y bueno, respecto al audio, ya para ir cerrando, la compañera nos contaba, la compañera de las Resueltas del Valle, nos contaban que los involucrados en la red de explotación sexual infantil fueron condenados en 2017, solamente 3 de 12, que eso también habla de cómo opera la justicia patriarcal y cómo entiende la justicia patriarcal estas relaciones de poder. Parece que ahí, para estos personajes, estos, no sé, jueces, fiscales, etcétera, no pesan tanto. Por eso es tan importante que nosotras pongamos esos acentos. Y bueno, también nos contaba que la residencia del Sename, que estaba a manos de una fundación que dependía de la Iglesia Católica, pasó a estar bajo administración municipal y cambió de nombre. Eso también nos parecía importante relevar,
en este caso en particular, porque el Sename sabemos que lleva una crisis de años, probablemente toda su trayectoria, y que el Estado muchas veces queda exento de responsabilidades justamente por cómo el Sename opera. O sea, la mayoría de las casas de acogida a nivel nacional son casas de acogida administradas por terceros, o sea, se externaliza y el Estado tampoco cumple en la fiscalización, en ver cómo se están dando las condiciones de vida de las niñas, los niños y adolescentes al interior de esas casas. Así que eso tampoco es menor. Sí, bueno, y a propósito de que estamos hablando de negligencia institucional, de injusticia patriarcal y de un Estado ausente, nos gustaría mencionar que las compañeras resueltas del Valle se articulan en el tejido de mujeres feministas de Atacama, quienes han trabajado arduamente por visibilizar y denunciar las desapariciones de mujeres en la región de Atacama, cuyas investigaciones hoy en día se encuentran estancadas en fiscalía y no muestran avance alguno. De hecho, la semana pasada hicieron una campaña visibilizando cuáles son los fiscales que trabajan en estas investigaciones, que no han cumplido con sus funciones, que no están investigando. Se llama Fiscalitos Corazón, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí. Fiscalitos Corazón Buen nombre, compañeras. como Papitos Corazón, pero era como si el fiscalito no investiga, en vez de no paga la pensión, era algo así. Estaba muy buena esa campaña. Sí. Sí, después lo podemos poner por ahí para que lo puedan ver también. Creo que está en nuestras redes sociales, está subido. Sí, bueno, y pasando un poco a la segunda parte del programa, les habíamos contado en un principio que en este capítulo vamos a tener a Camila Mondaca Luman, para quien nos va a contar acerca de la trata de personas acá en Chile. Durante esta temporada hemos estado abordando los contenidos del último libro publicado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se titula Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles, y el cual se compone de artículos escritos por diversas feministas. Entre ellos se trata la discapacidad y diversidad funcional, que fue el primer capítulo de la temporada, también otros sobre el contexto de mujeres en situación de calle, mujeres privadas de libertad, patologización y sobremedicalización de las mujeres, también las condiciones de trabajadoras de casas particulares, por mencionar algunos temas. Y bueno, y para quienes estén interesadas, pueden buscar el libro que está disponible en el sitio web de la red chilena www.nomasviolenciacontramujeres.cl en la sección publicaciones de la red, y ahí entran en la subcategoría de libros. Sí, así que pueden consultarlo, pueden descargarlo, pueden enviárselo a otras personas para que lo lean. Está realmente interesante, es un aporte. Y antes de hacer pasar a la Camila, que ya está ahí conectada en la otra parte de la pantalla que ustedes no pueden ver, vamos a saludar a las personas que nos han estado acompañando durante este primer bloque. Saludamos a Ana González Caro, que dice: saludos compañeras desde Puerto Montt, mira Isa, tus tierras. Gracias por estos espacios. Bueno, a Juntos por la Vida, que dice poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, bueno, al VIH, poner fin a las pandemias. En este Día Mundial del SIDA, ONU-SIDA pone de relieve la urgente necesidad de acabar con las desigualdades que impulsan el VIH y otras pandemias en todo el mundo. Fanny Salinas dice: excelente chicas, todos los programas con temas de relevancia. Acá cada día aprendiendo de ustedes mientras luchamos por justicia para mi viejita Mónica Astorga, asesinada por ex yerno. Le mandamos un abrazo muy grande a Fanny Salinas. La búsqueda de justicia por su mamá Mónica Astorga. Nosotros sabemos lo importante que es la resistencia y la presión de las familias cuando se trata de femicidios, en la búsqueda de justicia. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Fanny y también a toda su comunidad que la acompaña, y seguimos en contacto para apoyar en lo que sea necesario, pertinente. También saludamos a Rosa Trigo, que dice: hoy es el Día Mundial de la Respuesta al VIH, donde buscamos poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Así que, bueno,
Muchas gracias por sus saludos. Bueno, también a Susana Enríquez por acompañarnos hoy día. Y ya hacemos pasar a Camila Mondaca. Las presentamos nuevamente. Camila Mondaca es parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También es integrante del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales. Fue una de las autoras del libro que recién mencionábamos. Violencia estructural, intersecciones invisibles, específicamente sobre un capítulo de trata. Es feminista, pedalera. Así que, bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Ay, no te escuchamos, estás silenciada. A ver, Ahí sí. ahí. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy acá en Concepción con un poquito de frío y un poquito nerviosa también, tengo que reconocerlo. Está bien, se nos va a ir quitando. Todos partimos así, después ya. Estamos en confianza. Así es. Bueno, primero vamos a partir como de lo más básico, porque muchas veces la trata, el concepto de trata nos parece lejano o no sabemos bien en qué consiste. Entonces nos gustaría, Camila, si es que tú nos pudieses explicar qué se entiende por trata de personas y cómo es que opera esta práctica. Bien, para poder responder esta pregunta quisiera leer una historia que está también en la publicación del capítulo de este libro para poder un poco darle vida, ¿no? Darle una experiencia real, concreta, situada, para luego poder ir profundizando en lo que es el fenómeno de la trata. Dice, Francisca tenía 29 años cuando llegó a Chile desde Cali, Colombia, donde fue despedida y estuvo 3 meses sin encontrar trabajo hasta que una amiga que estaba en Chile le dijo que aquí habían oportunidades. Entonces pensó en salir del país buscando una situación mejor. Así se contactó con Gilda, la dueña de un bar en la cuarta región. Hablaron por teléfono y Gilda le ofreció trabajar como garzona para sentarse con los clientes y sacarles tragos, hablar con ellos, escucharlos. La mujer le ofreció ganar entre 1.400.000 y 1.800.000 pesos chilenos. Dado el atractivo de la propuesta, Francisca invitó a su amiga Marina, quien también aceptó. En junio del 2012, William, socio de Gilda, viajó a Colombia a buscar a Mariana, a Francisca y a otra mujer más. Él fue quien pagó los pasajes, los alojamientos y las vacunas contra la fiebre amarilla. Les dijo a ellas que podían devolverle el dinero en un transcurso de 6 meses. Él las llevó a la casa en la que iban a vivir y según los relatos de Marina y Francisca, esa casa no era nada agradable, era insalubre, paredes rotas, unas bolsas en el techo, no había internet, solo había una estufa, no había nada de lo que nos habían ofrecido. No tenía piso, era de tierra, era como de tablas añadidas, había escombros, era fea, sucia y el baño era asqueroso. Entonces, aquí podemos identificar en una historia real, por cierto, cómo es y cómo opera la trata. Ahora, en términos de definición, entonces podemos identificar que existe una captación, es decir, hay alguien que seduce, que seduce a una persona con una propuesta, luego genera el transporte, ¿cierto? La va a buscar en este caso, el traslado. Hay una persona que la coge, que no necesariamente es la misma que la traslada, no necesariamente es la misma que la capta, alguien que las recibe y que están constantemente bajo amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, ¿cierto? Que puede ser un rapto, fraude, engaño, que en el fondo lo que hacen es abusar de la situación de vulnerabilidad con la que se encuentra en ese momento esa persona para obtener beneficios lucrativos, ¿ya? Eso se podría definir de alguna forma lo que es la trata y lo que particularmente este artículo pretende visibilizar es que efectivamente la trata con fines de explotación sexual es en sí misma una violación a los derechos humanos de las mujeres y no solo al derecho a vivir una vida libre de violencia, sino también cómo otros derechos se ven vulnerados como los sexuales y reproductivos, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a no ser sometida a esclavitud, a no ser sometida a torturas, a circular libremente, a salir de cualquier país, a tener un nivel de vida adecuado, por eso enunciar algunos.
podemos decir que la trata efectivamente es lo que hoy consideramos una esclavitud moderna, ¿cierto? Porque tendemos a pensar que la esclavitud o la trata se remonta a la trata de personas en África con cadenas, con grilletes, con agresiones físicas. Sin embargo, hoy en día la trata opera de otras formas, de otros mecanismos, porque es una situación que se va un poco transformando y se va acomodando a los procesos sociales. Y lo que sí podemos afirmar es que efectivamente es una manifestación del continuo de violencia al que estamos expuestas las mujeres. Cami, y en términos históricos, ¿desde cuándo se reconoce la trata como una vulneración de los derechos de las mujeres? ¿Y cuál es un poco como o sea, desde cuándo sabemos o desde qué momento de la historia tenemos conocimiento de la existencia de la trata? Es una pregunta bien interesante porque como manifestación, ¿cierto?, del continuo de violencia a la que las mujeres estamos expuestas, hay distintos estudios que se remontan a que en los periodos de la conquista y de colonización, alrededor del año 1500, donde mujeres y niñas, principalmente en África y de pueblos originarios, fueron movilizadas de sus territorios y comercializadas con fines de servidumbre y explotación sexual y o laboral. También, simultáneamente, en América Latina, ¿cierto?, mujeres y niñas fueron esclavizadas como botín de guerra para los vencedores. Y en ese contexto se origina en nuestro continente la explotación sexual de mujeres, porque a todas estas mujeres que eran consideradas botín de guerra las disponían en lugares físicos, concretos, específicos, donde en el fondo las explotaban y habían otros que lucraban con esa situación de explotación. Pero esto ocurre alrededor del año 1500. Sin embargo, en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el 1900 más o menos, se empieza recién a visibilizar la problemática cuando se empieza a hablar de trata de blancas. Y esto a propósito que en este contexto de guerra, las mujeres europeas fueron también víctimas de este fenómeno dentro de su mismo continente como fuera del continente, para fines de explotación sexual o concubinato. Entonces pasaron 400 años desde que se tiene historia, se tiene idea, desde que esto se sabe que ocurre hasta que se empezó a nombrar como trata de blancas, para que se empezara un poco a mencionar, ¿no? Y aquí podemos ver un poco y reflexionar el componente racista también de lo que ha sido históricamente esta situación. Ahora, ¿sí? No, dale. Pensé que... Espera un poquito que tengo aquí un torpedo. Ay, aquí yo te quería preguntar, yo creo que puede ir relacionado a eso, porque, claro, acá tú nombras cómo era una práctica que se daba con ciertas mujeres de ciertos territorios, Sí. con ciertas características, por parte de otras personas que probablemente no lucían igual, por lo tanto probablemente no tenían los mismos privilegios, y que luego, cuando son las mujeres blancas, las que, ¿cómo se llama? Las que empiezan a ser tratadas, ahí se pone un nombre, ¿verdad? Como 400 años después del inicio de estas prácticas. ¿Cómo más? Porque acá podemos ver, claro, como esta imbricación entre patriarcado, pero también sobre racismo. Y también cómo opera también ese cruce entre patriarcado, racismo y capitalismo, como de qué otras maneras se expresa este cruce cuando hablamos de trata, tanto en términos históricos o actualmente. Sí. Bien, un poquito como para continuar el hilo, porque justamente se trata de esto, ¿no? Tenemos que comprender y tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad de consumo. Y este consumo se traslada a consumir la vida y los cuerpos de mujeres, ¿ya? Que si bien la trata tiene distintos mecanismos de explotación y no son solo con mecanismos de explotación sexual, siguen siendo las mujeres y las niñas, según todos los informes que han ocurrido y según el último de la 1DC, que señala que el 72% de las víctimas a nivel mundial son mujeres. Y este es un dato no menor, 49% de ellas son mujeres adultas y el 23% son niñas. Pero de todas ellas, el 94% es tratada con fines de explotación sexual. Y es verdad que puede más o menos variar el porcentaje, pero esto es algo global en todos los países y en todos los continentes.
Entonces, el consumo de los cuerpos de mujeres se sustenta sobre la lógica de los valores patriarcales que están sumamente arraigados en la sociedad, porque finalmente es el deseo masculino el que moviliza, ¿cierto?, que esta situación ocurra. Ahora, es importante mencionar que mujeres y niñas y adolescentes que son movilizadas, son captadas, son tratadas finalmente y son explotadas, han sido sistemáticamente vulneradas, ya sea por situaciones de educación, de economía, de clase, de posibilidad laboral, de posibilidad de vivienda. Entonces, al estar en esta situación que han sido sistemáticamente vulneradas, reciben, ¿cierto? O las captan con una, por ejemplo, oferta de trabajo que se ve tentadora, ¿no? Como en el ejemplo de 1.400.000 entre 1.800.000 pesos, y efectivamente acceden, ¿cierto? De alguna u otra forma, porque se ven en una necesidad económica real de sobrevivencia y dicen, con esto yo puedo enviar dinero a mi familia y además poder subsistir con esto en otro país, ¿no? Entonces, allí vemos un poco cómo también las desigualdades generan cultivos, ¿no? O espacios propicios, contextos para que esto pueda suceder. Entonces, también, por ejemplo, es ahí bien interesante cuáles son los mecanismos de captación. ¿Por qué? Porque a las mujeres y las niñas normalmente los mecanismos de captación que suelen suceder son en relación a valores patriarcales también sumamente arraigados, como son el amor romántico. ¿Ya? Los tratantes normalmente generan estrategias de seducción, de manipulación, promesas de amor, ¿cierto? Que en algunos casos incluso incluyen estrategias de contraer matrimonio y luego de eso las trasladan a otro lugar donde finalmente él establece un control total sobre la vida de quien es su esposa. Y puede generar a tal manipulación, y esto es bien importante y quiero que pongan harta atención porque muchas de ellas pueden ser manipuladas para que llamen a su familia, les diga que están bien y eventualmente desactivar la necesidad de búsqueda de la familia, ya instalando la idea de que de alguna forma ella está donde está por su propia voluntad, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que mencionabas al principio, Anto, de esta naturalización que existe, no solo en la sociedad, sino también en las autoridades que ejecutan esta búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, pero si ella se fue con su pareja o se fue con un hombre que estaba conociendo, o se fue lejos y el último yo sé que estaba conociendo a un chiquillo por internet y se fue y no supe más de ella, entonces pareciera allí que juega un consentimiento. Sin embargo, esto lo que deja entrever es que existe una total despreocupación en Chile ante la desaparición de las mujeres, desapariciones que sabemos que existen de Arica a Punta Arenas y que simplemente no las buscan porque naturalizan este prejuicio de que se fue por su voluntad. Sin embargo, más allá de si es que esto fue voluntario o no, o de qué forma, lo que se deja entrever es que no se cuestionan las condiciones en las que ocurre este supuesto consentimiento, que por supuesto tienen que ver con lógicas patriarcales, lógicas de poder y de dominación. Ahora, otra cosa que está ahí entre medio también es la idealización del amor, que esto puede ser una base súper sólida que justamente mantenga en una constante indefensión a las mujeres que de alguna forma se ven seducidas por estos tratantes. ¿Por qué? Porque el darlo todo por amor, el soportarlo todo por amor, incluso la explotación sexual, efectivamente puede ser un pensamiento que genere que la mujer permanezca o se permita o le sea mucho más difícil generar estrategias para salir de esos lugares, ¿ya? Entonces, lo otro es que como aquí el desplazamiento que ocurre normalmente por estas situaciones, por necesidades económicas para sustentar a una familia, en el caso de las mujeres migrantes, lo que existe es que hay una naturalización de la explotación laboral de las personas migrantes. O sea, no puede ser que yo vea a una persona migrante y vea la situación y la condición laboral en la que se encuentra y yo piense, es que en su país esto debe ser peor. Está trabajando mucho porque necesita mandar dinero a su familia, entonces qué bueno que le den esta oportunidad.
Eso no puede ser, porque estamos naturalizando una explotación laboral que no es posible de aceptar, ni para una persona migrante, ni para nosotras mismas, porque estoy segura de que si una ve a un amigo, a una amiga, a un familiar en estas situaciones, en estas condiciones tan precarias laborales, no diríamos, es que qué bueno que le den esta oportunidad laboral, ¿no? Nos preguntaríamos, oye, pero ¿sabes qué? Parece que estáis trabajando mucho, como que parece que esto no está bien. ¿Cuánto te están pagando por trabajar todo esto? Entonces es importante también mirarse los propios prejuicios que una tenga respecto a esto, porque lo que hace es dificultar efectivamente identificar también posibles víctimas y poder denunciar. Cami, y bueno, además del rol que podemos tener como individualmente, ¿cuál es el rol del Estado en toda esta red? En el artículo específicamente consignas como los tratados y las convenciones que ha ratificado Chile, que de alguna forma también comprometen al Estado a visibilizar y erradicar la violencia hacia las mujeres en general, pero también, y bueno, en este caso que estamos hablando de trata. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha actuado Chile respecto a la trata en específico? Creo que también es como quizás algo que se invisibiliza bastante, de lo que quizás no sabemos mucho, o en nuestra cabeza podemos tener la idea de que no existe o de que no es algo que pasa acá en Chile. Ajá. Entonces me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre esa realidad acá en este territorio y el rol que el Estado ha tenido respecto a la trata. Bueno, en Chile existe una ley que efectivamente lo que hace es definir lo que sería la trata y de alguna forma también define los mecanismos para la prevención y la persecución, ¿ya? Sin embargo, no existe asociada a esta ley una integración de los tratados y las convenciones relacionadas particularmente a lo que respecta a nosotros las mujeres, como el Protocolo de Palermo o como la CEDAW, ¿ya? Que si bien están firmadas y ratificadas y enuncian dentro de sus artículos y la trata no está necesariamente integrada en esta ley, sino que es como una ley sin perspectiva de género, ¿ya? También es cierto que existen mecanismos institucionales y ahí generan estrategias, pero no se hace desde esta lectura. Entonces creo que es un desafío bien importante considerarlo y empezar a hablar, ¿cierto?, de lo que es la transversalización de género o las perspectivas feministas, porque como ya hemos conversado anteriormente, es una situación bastante compleja que hay que mirarla de diversas aristas y si no se hace esta lectura, difícilmente se puede abordar con la complejidad que esto debería, ¿ya? En ese sentido, el Estado ha jugado un rol más bien de persecución del delito, más que hacer una lectura estructural de por qué ocurre y cuáles serían los mecanismos de prevención para ello, sino que está más bien abordado en la sanción, que también muchas veces puede jugar en contra, por ejemplo, cuando una mujer o una persona llega en situación irregular al país, y luego es captada por una red de trata al interior del país, porque están las redes transnacionales de trata, como las redes internas de trata. Es decir, existe la trata transnacional y la trata interna del país, ¿ya? Y esto también hay que hacerlo visible, también hay que nombrarlo, porque Chile efectivamente existe la trata interna, ¿ya? Ahora, como decía anteriormente, hay una línea muy frágil, porque puede ser que, alguien identifique una víctima, pero según quién, entonces se puede hacer una lectura, porque es mucho más fácil y es de mucho menor recurso sancionar a alguien por tráfico de migrantes y por ejemplo, por tener venta irregular que mirarlo en perspectiva y decir, pero esta persona parece que es víctima de delito de trata, ¿no? Entonces, es más bien, diría, dejar de reducir el problema a lo legal, a lo punitivo y empezar a verlo desde lo estructural, ¿no? Y desde allí empezar a prevenir, acompañar también a quienes sean víctimas de esto. Claro, aparte, Cami, tú mencionabas varios aspectos, como ya, ¿qué pasa con esas mujeres que entonces no se tiene registro porque nunca se ha tenido registro, como por las condiciones en las que ingresaron a Chile? ¿O qué pasa con esas mujeres que no son buscadas porque las mismas autoridades naturalizaron su desaparición de todos sus vínculos y decidieron no buscar? Nosotras sabemos cómo son
la PDI, la policía, las fiscalías cuando se trata de desapariciones, de femicidio y de otros crímenes contra mujeres. Y también sabemos qué ocurre, por ejemplo, cuando se trata de violencia contra mujeres, no específicamente de trata, sino que de diferentes manifestaciones, que el Estado es muy insuficiente, o sea, que hay pocas casas de acogida, que hay pocos planes de prevención y promoción de vidas libres de violencia, etcétera. Y a mí lo que me llamó la atención, porque como este tema pareciera ser tan lejano para muchas, incluida yo, no tenía idea, no me había puesto a pensar que, claro, existen casas de acogida, pero ¿qué significa que Chile tenga una casa de acogida a nivel nacional? Como, ¿qué soporte o qué da cuenta en términos de como la priorización? Porque también la Isa nombraba, a propósito de tu capítulo, estas convenciones, estos tratados que reconocen la trata como una expresión de violencia y que Chile ha ratificado, es decir, Chile está avisado de que esto ocurre y de que tiene que combatirla. Entonces, ¿qué señal nos da, por ejemplo, esa situación? Ajá. Es bien interesante eso, Anto, porque efectivamente en Chile existe una sola casa de acogida que está en la región metropolitana, que tiene cupo para 10 mujeres, incluidos sus hijos e hijas. Es decir, si una mujer tiene 3 hijos o hijas, ya la casa cubre un cupo de 4. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una, que no se está identificando, porque no podemos decir que no existe, ¿ya? Porque además quienes llegan a esa casa llegan a través de lo que sería esta ley, es decir, quien haya denunciado, ¿ya? Ahora, lo otro es cómo alguien va a denunciar si ni siquiera puede salir del lugar donde está. ¿Cómo alguien va a denunciar que pudo identificar más o menos una víctima o posible víctima de trata si ni siquiera sabe que la trata existe? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Cómo se comporta alguien que puede estar siendo víctima de trata? ¿En qué tengo que fijarme yo? ¿Cómo puedo apoyar? ¿No? ¿Cómo entonces van a llegar mujeres? ¿Cómo van a haber más casas de acogida si lo que se hace finalmente es que lo que ocurre es que se invisibiliza el fenómeno, porque además es un fenómeno sumamente complejo, ¿ya? O sea, de cada una mujer o cada una persona que se identifica como víctima de trata, hay 20 que no se sabe dónde están, ¿ya? Entonces, claro, es súper importante empezar a visibilizar, a hablarlo, que esto sea cada vez más puesto sobre la mesa en los distintos discursos, en los distintos lugares, ¿ya? En que nos socializamos, en que nos educamos, porque si no, no tenemos cómo identificar. Y el Estado de Chile lo que hace es contabilizar las víctimas que han sido, bueno, primero los tratantes que han sido como sancionados y las víctimas que han sido como parte de estos tratantes sancionados, pero vaya a saber cuántos más hay o cuántas mujeres más hay que no han denunciado por miedo o porque están amenazadas o porque prefieren escapar y mantener situación irregular por sobrevivencia. Entonces, claro, es un poco difícil un poco agarrarle la punta del hilo ahí. Por eso es importante siempre hablar de estos temas. Cami, me parece interesante las cuestiones que mencionas más allá como de la acción misma del Estado. En ese sentido te quería preguntar como, bueno, nosotras como personas individuales o nosotras cómo podríamos aportar en este tema y también desde la organización y el activismo feminista, cómo las organizaciones podemos avanzar para la prevención de la trata. Uh-huh. Yo creo que es súper importante primero reconocer la historia que ha tenido, ¿cierto?, el movimiento feminista en dar nombre a la violencia, en ampliar lo que sería el concepto de violencia, que no solo es violencia intrafamiliar en el contexto privado de la pareja, sino cómo esto finalmente responde a todo lo que es violencias estructurales, que la red muy bien ha conceptualizado también como violencias estructurales, como continuo de violencia. Entonces es importante también rescatar que es justamente la trata de mujeres
con fines de explotación sexual responde a lógicas capitalistas, patriarcales y colonialistas, y que por tanto como feministas tenemos muchos recursos, tenemos muchos argumentos, tenemos muchas reflexiones de las cuales podemos nutrir, visibilizar este fenómeno, ¿ya? Así como en su momento fue la violencia intrafamiliar, que hoy ya se habla de femicidio, ¿no? Se amplía el concepto. También hablar de trata de mujeres con fines de explotación sexual es reconocerla como parte de una de las formas de manifestación de violencia que podemos estar expuestas todas las mujeres, porque también hay que sacarnos el prejuicio de que solo mujeres en situación de extrema vulnerabilidad podrían eventualmente ser captadas. O sea, los tratantes van ahí a destajo un poco y podemos ser incluso cada una de nosotras posibles, ¿no? Ahora, si nosotras tenemos las herramientas o no, más o menos la lucidez, es otra cosa. Pero yo creo que efectivamente empezar a hablar, a visibilizar, a conceptualizar, a poner esto sobre la mesa. Esto es una cuestión que responde a lógicas patriarcales. Y también reconocer que el movimiento feminista en Chile también ha tenido una trayectoria importante en los territorios. ¿Ya? Todas las colectivas que conocemos, todas las organizaciones feministas tienen trabajo territorial y creo que eso es súper importante para hacer todo lo que es prevención de lo que sería esto, ¿no? No solo en términos también de identificar una posible víctima, sino entender cómo esto funciona me permite a mí también prevenir y a prevenir a otras mujeres, a otras compañeras, a otras adolescentes, a estar atenta a, oye, cuidado, si te está pidiendo, si te está enamorando y que te vayas de tu casa y no le digas a nadie, ojo, es una señal. Entonces, tenemos herramientas para educarnos, trabajamos en los territorios y creo que eso es algo que tenemos que sacarle provecho. Sí, de hecho acá en los comentarios Daniela Cabezón Carvajal dice, muy interesante el tema, yo tengo 2 pequeñas hijas y las escucho atentamente para aprender y estar más alerta. Yo creo que eso es un poco también lo que mencionas, Cami, como de lo que nos sirve, cuánto nos sirve conceptualizar situaciones, nombrarlas, visibilizarlas para también darnos cuenta cuando aparecen, como tener como las antenas paradas para decir, eso es esto. Yo creo que cuando hablábamos recién de lo que tenían que hacer las mujeres o las personas que estaban en situación de trata, imagínate si para nosotras nos parece lejano, quizás incluso viviéndolo no saben que puede ser eso un delito y cómo acceder, no sé, pues a la institucionalidad. Yo creo que eso es súper complejo. Entonces, no sé, está como bajada a informar. Yo creo que eso sería como parte del rol del Estado también, como informar, educar, promover, decir esto pasa, ocurre, estas son las maneras de manifestación, que es algo que por lo menos yo no he visto que suceda. Y en ese sentido también como preguntarte a ti, Cami, como investigadora, ¿cómo se investiga un tema como este? Cuando, por ejemplo, decías ahora, así como también nombras en el capítulo, que se aproxima que de una mujer o de una persona que se sabe que es tratada, hay 20 otras que nunca van a ser rastreadas. ¿Cómo entonces se puede ir armando como un panorama? Siempre se habla como de las cifras, no menos las cifras como desconocidas, cuando se trata sobre todo de o temas ilegales o temas de difícil acceso o temas donde efectivamente el Estado no se ha visto como realmente interesado. Eso sucede también, por ejemplo, con el aborto en Chile, porque sabemos que es una práctica que está penalizada, entonces es muy difícil tener con certeza una cifra. Por ejemplo, se estima que al año abortan entre 60.000 a 300.000 mujeres o cuerpos gestantes. O sea, hay una diferencia de este porte. ¿Qué ocurre con un tema así que están también como tan por debajo y tan poco explorado? Sí, bueno, primero, como para complementar lo último que dijiste, se hacen en términos del Estado capacitaciones, sensibilizaciones, pero se hacen en círculos bien reducidos, ya, por ejemplo, a profesionales de salud, a la PDI, a Carabineros de Chile, pero esa información para la comunidad en general efectivamente no llega, ¿ya? Y yo creo que es importante entender que es toda la sociedad la que debe estar sensibilizada
sensibilizada y debes saber lo que es esto para poder prevenirlo a nivel personal, familiar, de tus propios círculos o poder eventualmente denunciar una situación de trata, ¿ya? Entonces, efectivamente son insuficientes los mecanismos de prevención que tiene el Estado. Y para responderte a la segunda pregunta de la investigación, claro, es súper difícil, porque también en términos personales estábamos un poco avanzando en lo que sería una investigación, pero yo creo que también es un poco confiar en los caminos, tener la convicción, permite efectivamente posibilitar espacio, ¿ya? Existe hoy en Chile lo que es el capítulo chileno de Observa la Trata, que es una entidad a nivel latinoamericano que como red somos parte, ¿cierto?, de ese espacio, y allí se articulan, por ejemplo, distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de trata o han tenido algún acercamiento a esta problemática. Entonces, desde allí ya hay un primer acercamiento, ¿ya? También están, por otro lado, las instituciones más formales, como PDI, como Carabineros, como el Ministerio del Interior, como Cernamec, que tienen cifras, pero las cifras que tienen son de denuncias, ¿ya? O sea, que también son cifras bastante concretas que de alguna forma igual reducen la problemática porque quien llega a denunciar, volvemos atrás, es quien primero se identifica como víctima y para que eso suceda puede pasar un largo trayecto e incluso no identificarse nunca como víctima, ¿ya? Creo que por eso también es súper importante como estar alertas a esta situación y que seguramente hay más organizaciones, hay más lugares, pero por el mismo desconocimiento de la misma problemática es bien difícil acceder, porque una no es como que googlea y dice organizaciones que trabajan la trata en Chile, porque además tiene un factor asociado a lo ilícito y como está asociado a lo ilícito tienden a protegerse, ¿ya? Y a no ser visibles en cuanto a su trabajo por temas de resguardo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo creo que una de las cosas que permite facilitar esto es hablarlo y hablarlo. Hay una pregunta. Isa, ibas tú, ¿o no? ¿No? Tú no puedes ver las preguntas de los comentarios. Ya. Sí, yo no. Eso yo nomás. Error mío. Que hay una pregunta que atentamente nos están escuchando, parece entonces. Macarena Andrea Barraza Núñez dice: excelente, muchas gracias por esta presentación y por la constante participación en estas temáticas. Me quedó la duda a qué se refieren con trata interna. Bien, entonces, existe, ¿cierto?, lo que se identifica más bien como trata transnacional, que son como las más conocidas, que son las redes grandes, ¿cierto?, que pueden cruzar incluso distintos países de un mismo continente para ir despistando a la policía en seguirle la pista, ¿no?, a esta red. Pero también existe lo que se llama trata interna, es decir, que pueden ser captadas, por ejemplo, en Arica, en la Triple Frontera, y ser trasladadas a Santiago a ser explotadas. ¿Ya? Eso cuando no hay cruce de fronteras se llama trata interna. O también puede haber trata interna dentro de la misma región. Por ejemplo, la ONG Raíces, que se especializa en trata con fines, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, hizo una investigación en el que identifica cómo los denominados parcelazos, no sé, las que circulamos un poco por Santiago, se recuerdan que hace mucho tiempo existía que habían esas tremendas fiestas en la parcela y se arrendaban y eran todo un fin de semana con bombo y platillo. Bueno, allí se captaban a niñas de la misma región metropolitana, las trasladaban, las explotaban en estas fiestas y después las devolvían. Y eso también se llama trata interna, pero trata transitoria, ¿no? Porque no es como que dure mucho periodo de tiempo, sino que es específica, pero también es trata interna, ¿ya? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, súper. Y de hecho yo creo que muy ligado a eso, Paz Elizabeth nos pregunta: ¿cómo y qué hacer cuando detectamos trata de adolescentes? Gracias, compañeras, por la iniciativa, corazón. Bueno, lo primero es, si una identifica una situación de vulneración o de explotación, es denunciar, porque una no tiene las herramientas para abordar esa situación, ¿ya? Importante también identificar si es trata de adolescentes, si es explotación sexual comercial, aunque parecen
o sea, están relacionados, pero no son lo mismo. Aún así, intentar conectar a organizaciones que tengan especialidad, que te puedan orientar y que también estén en el territorio, ¿ya? Paicaví tiene distintas organizaciones a nivel nacional, la ONG Raíces tiene distintas organizaciones a nivel nacional. O sea, en el fondo es orientarse con quien sea especialista en el tema. Y recomendaría, si se quiere hacer la denuncia, realizar denuncia en la PDI, en la Brigada Especialista de Trata de Personas, que tienen un mejor manejo de esta situación. Gracias, Cami, por toda la información que nos has entregado hoy día. No sé, Anto, si hay más preguntas de quienes No, nos están mirando. no hay agradecimientos. Macarena, que nos preguntaba más arriba, dice sí, muchísimas gracias. Claudia Cortés nos dice, muy interesante, saludos desde La Serena. Relmalen Quilaqueo dice, compañeras, gracias por la instancia. Esto a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, supongo, a organizarse para apoyar a nuestras constituyentes en la reivindicación de nuestros derechos. Saludos desde Pirua. Así que ya estamos terminando con la entrevista. Cami, te agradecemos enormemente. Isa, tú estabas hablando, así que no te quito más el micrófono. Sí, bueno, agradecer a la Cami por compartirnos todo lo que ella sabe, lo que ha investigado, lo que ha aprendido sobre trata. Cami, no sé si te gustaría agregar algo que no hayas dicho o algo que quieras decir. Sí, me gustaría decir que es importante no solo investigar como lo que sería la trata o hablar de la trata, sino conceptualizarla, definirla, comentarla, sensibilizarnos entre nosotras, porque lo que no se nombra no existe. Y si no existe, no tenemos herramientas para poder enfrentarla, para poder abordarla, para poder prevenirla. Entonces creo que por eso es súper importante instancias como esta, así que también agradezco a la red y a Mujeres en Sintonía por la invitación y por hacerse parte de finalmente lo que es una responsabilidad y una oportunidad política de incidir un poco y de visibilizar el tema. Muchas gracias a ti, Camila, por haber estado hoy día con nosotras. Cualquier persona que quiera más información o hacer preguntas como más directas, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y nosotras hacerle llegar preguntas, comentarios, aportes a Camila, porque tenemos constantemente comunicación. No duden en hacerlo. Hay más agradecimientos. Susana Enrique dice súper clarito, gracias por la información, saludos. Daniela Cabezón Carvajal dice, muchas gracias por el tema, cariños desde Conbarbalá, saludos a todas. Bueno, te despedimos, Cami, para cerrar ya este capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Y antes de cerrar, con la Isa les vamos a comentar un par de cositas que quedan para esta semana. Y eso, gracias, Cami, por estar hoy con nosotras. Seguimos. Muchas gracias a ustedes, chao, buen día a todas. Chao, chao. Bueno, como les comentábamos, antes de ya cerrar este cuarto capítulo de esta séptima temporada de Mujeres en Sintonía, queríamos dejarlas invitadísimas porque este jueves, a propósito de lo que veníamos hablando, de la Convención Constituyente, o sea, de la CC, de la Constituyente, de las iniciativas, etcétera, les queríamos comentar que durante este año la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha estado realizando el ciclo Conversaciones Feministas Constituyentes. Este es el jueves, vamos a realizar la cuarta y última sesión de este ciclo, en la que vamos a estar con las convencionales Valentina Miranda del Distrito 8 y Manuel Arroyo del Distrito 23. Con ellas vamos a estar haciendo un análisis del proceso constituyente en el actual contexto político y su proyección para los próximos meses, además de conocer cuáles son los temas que consideran necesarios de todas maneras posicionar en la nueva Constitución para contribuir a garantizar vidas libres de violencia para niñas, mujeres, disidencias. Modera Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que recuerden, este jueves 2 de diciembre a las 7 de la tarde a través de Facebook y de Twitter. En Facebook somos Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
En Twitter somos @mujeresred. Aquí lo voy a poner en la imagen para que lo puedan ver. Y bueno, también destacar que la actividad cuenta con interpretación en lengua de señas, así que no duden en informarle a las personas que puedan estar interesadas de no perderse este espacio de conversación. Sí, porque ha sido un ciclo que ha estado bastante interesante, que ahora llega a su término, justo en el momento en que la convención empieza a discutir los temas que van a ser parte finalmente de la Constitución. Y además de eso, también queríamos contarles que la Red Chilena está realizando un estudio sobre la experiencia de mujeres en fiscalía. El año pasado ya empezamos con un primer estudio sobre la experiencia de mujeres que denuncian violencia en Carabineros de Chile, y ahora también nos gustaría, si es que lo desean y quieren participar, que nos pudiesen contar cómo ha sido la experiencia que tuvieron en fiscalía, denunciando, por supuesto, delitos que son relativos a violencia contra mujeres. Eso lo pueden encontrar en nuestras redes. Ahí hay un link a una encuesta que pueden responder. La pregunta es: ¿cómo fue tu experiencia y cuál fue o ha sido la respuesta de la institución? Son preguntas bastante cortas, para que sepan, y si es que desean contar más de su experiencia pueden hacerlo. Si no quieren hacerlo también no hay ningún problema, para que estén tranquilas en caso de que eso las pueda poner un poco nerviosas o que les genere algún mal recuerdo. Entonces, eso, pueden revisar el enlace para participar de este estudio en nuestras redes, que, como mencionó la Anto, están abajito. Sí, para la gente que después solamente nos va a escuchar, en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en Twitter, @mujeresred, y en Instagram, @mujeres.red. Así que ahí pueden participar de este estudio que mencionaba la Isa. Recordarles que todas sus preguntas van a ser tratadas con mucho respeto y de manera confidencial. Los resultados solo se usarán para hacer un análisis de cuál es la experiencia de las mujeres que han denunciado en fiscalía, pero nadie va a ir a exponer sus propias historias, así que por favor con eso, con toda confianza. Y bueno, desde ya agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy día, a todas las personas que nos hicieron comentarios, preguntas, muchas gracias. Y les dejamos invitadas al miércoles, no al siguiente, el subsiguiente, que vendría siendo, veámoslo en el calendario al tiro, miércoles, miércoles 15 de diciembre. Sí, miércoles 15 de diciembre vamos a estar en el penúltimo capítulo de Mujeres en Sintonía de esta temporada, así que les dejamos desde ya invitadísimos a escucharnos el miércoles 15 a las 11 de la mañana. Sí, también les recordamos que para seguir profundizando en otros contenidos o reflexiones sobre violencia contra mujeres y feminismos, pueden ingresar a nuestro sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Recuerden que también ahí pueden descargar el libro del que hemos estado comentando durante esta temporada de Mujeres en Sintonía. Así es. Bueno, eso, muchas gracias a todos, gracias a Isa también por la coconducción y nos seguimos viendo prontamente. Chao. Muchas gracias a todas. Chao. Chao, chao.